Regresamos con el último segmento de Foro Médico, hablando con la doctora Mirta Ramírez de Salud Visual, Prevención y Cuidados, y vamos a hablar de un tema que generalmente no se habla y que hay muchos casos que se dan, y seguramente en casa también alguien está diciendo, sí, mira, don fulano es así, o yo he visto gente así, gente que tiene baja visión. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué podemos hacer para ayudar a esa gente? Bueno, Lilian, normalmente los pacientes con baja visión son pacientes que tuvieron alguna enfermedad ya en estadios avanzados o terminal, o pacientes que tienen enfermedades genéticas como la retinosis pigmentaria, que es heredado, y que a veces ya no mejoran con lentes, los lentes aéreos comunes. Pero a ese tipo de personas le podemos dar alternativas para poder manejarse de manera relativamente independiente y no estar solamente acompañado de alguien para poder hacer sus actividades cotidianas. Entonces, y la gente tiene que saber que además de anteojos como ayuda óptica, también contamos con otro tipo de ayudas ópticas, como son los telescopios. La gente que sabe que tiene pacientes con baja visión, esos equipos, por así decirlo, hacen como un zoom, magnifican la imagen, Lilian. Entonces permiten que la persona pueda ver lo poco que ve un poco más grande y la ayuda. ¿Y cómo se mide? Ahí lo que medimos es la velocidad, por ejemplo, de cómo lee. ¿Cuántas letras ve en un minuto? Por darte un ejemplo. Entonces, a veces cuando tienen que magnificar mucho, imagínate vos que tenés tu celular y magnificas mucho, apenas podés ver una letra, ¿verdad? Sí, y tenés que claro, mover porque, para ver la otra letra. Claro, porque si ensanchás no ves todo el texto. Exacto, entonces a veces la agudeza visual o la velocidad con que ven las personas se mide de una manera diferente. Pero no porque esa persona vea muy poco significa que no hay nada por hacer por ellos. Y también depende de eso para que le demos un tipo de bastón diferente a esa persona. Entonces, cuando ustedes ven pacientes con baja visión que utilizan sus bastones, a lo mejor esa persona no es que no ve nada, ve muy poco, pero a lo mejor puede ser que vea algo. Hay gente que ve luces, hay gente que ve bulto, hay gente que ve cuentadedos a 50 centímetros. Entonces, siempre hay que saber que no importa la cantidad de visión, aunque sea poco, siempre hay algo que hacer por ellos. Y hay herramientas que contribuyen a mejorar también. Totalmente. La calidad de vida de Ahora ellos. vamos a tener, por suerte, en octubre, una colega que es vicepresidente de la Sociedad Panamericana de Baja Visión, que va a venir a nuestro congreso, y vamos a hablar también de ese tema, mismo con los colegas oftalmólogos, para hacer más hincapié en lo que es baja visión. ¿Cuándo es el congreso? El congreso es en octubre, del 24 al 26 de octubre, y acá en Paraguay tenemos colegas que hacen baja visión. Lastimosamente son muy pocos. ¿Por qué? Porque una consulta para un paciente con baja visión, Lilian, no es 15 minutos, no es 30 minutos. Lleva más tiempo. Lleva más tiempo con la persona o el niño, y también lleva un tiempo determinado con el familiar para orientarles. Pero consultan, doctoras, o no tanto, porque muchas veces también se olvidan de la gente, sobre todo del adulto mayor. Exacto. Entonces, Sí. por eso creo Ya no ve el abuelo, dice, se quedó ahí en el fondo el abuelo, Así olvidado. mismo, así mismo. O la abuela. Entonces, que sepa la gente que aunque aparentemente no ve nada, puede ser que a lo mejor con una ayuda óptica ese abuelo pueda por lo menos leer el diario, por lo menos ver un mensaje. El celular todo el mundo ahora usa, entonces aumentando el tamaño, aunque sea, pueda escribir un mensaje para poder tener una cierta independencia. Estamos. Entonces, sí hay ayudas ópticas para la gente con baja visión. Hay patologías en las cuales son irreversibles, no podemos recuperar la visión, pero nuestro objetivo aquí es preservar lo que tenemos, Claro. para que no siga perdiendo. Y es importante tener en cuenta eso. Y hay otras enfermedades también que muchas veces no tenemos en cuenta, como el albinismo, por ejemplo. También. Pacientes cierto. albinos tenemos un montón. Sí. Y este tipo de pacientes tienen que tener más protección o lentes con filtro. No es un lente transparente como el tuyo, como el mío. A lo mejor tiene un filtro de un color especial. Sabemos que los albinos a veces les molesta mucho la luz, obviamente por la falta de pigmentación, o a veces tienen esos movimientos oscilatorios anómalos, y vos decís, ¿por qué mueve el ojo y no se queda quieto? Me mira a mí, mira allá, que es lo que se llama nistagmus. Entonces son pacientes que a lo mejor no pueden enfocar, y por ende, imagínate, Lilian, que vos estás en una calecita girando, y cuando estás girando, ¿cómo ves? No ves nítido, ¿verdad? No, Entonces, ponerse en el lugar de la otra persona, que esa persona que tiene ese movimiento oscilatorio no va a ver nítido nunca, pero tratar de buscar el punto de fijación. O sea, hay pacientes que acá tienen un movimiento, pero al hacer esto
Ahí ya, sí, ahí ya no ven. ahí puede ser Sí. que ese movimiento sea Sí, menor sí. y sea su punto de fijación. Porque a veces nos llegan pacientes donde los papás creen que tienen una tortícolis, porque él siempre está así, y a lo mejor esa es la posición donde él ve mejor. Sí. Entonces hay muchas veces que los niños son tan adaptables que ellos pueden hacer muchas formas de compensación que los padres no detectan y piensan que, pone así por costumbre y había sido tener un estrabismo. La observación es fundamental. Totalmente. Cuando el niño entra, Lilian, en la consulta, vos desde la puerta hasta cómo camina, ya ves, podés diagnosticar algo. Sí. Solamente un pequeño levantamiento de mentón puede ser un mecanismo de compensación para un desvío vertical. Y al ponerle la cabeza en su lugar, vos ves que los ojos están desviados. Entonces, así no ve doble, así sí. Entonces, los padres a veces no perciben eso, lo percibimos nosotros en la consulta. Entonces, para que te des cuenta que el ojo también es un órgano postural. Totalmente, totalmente. Ahora, doctora, ¿la miopía es progresiva? Y ¿O no? Porque viste que antes se decía que sí, la miopía era y que va a usar más aumento con el tiempo y no mires la tele tanto y que mires de cerca, vas a perder la vista. Todo lo que nos decían nuestros papás, ¿es cierto? ¿Es mito? ¿Es realidad? Bueno, lo que tienen que saber es que la miopía es porque el globo ocular es más largo de lo normal. Y como el globo ocular crece hasta aproximadamente los 21 años de edad, es factible que mientras vaya creciendo también crece el ojo. Por ende, un miope puede ser a los 10 años menos 5 y a los 21 años menos 8, porque obviamente creció su ojo y también aumentó la miopía. Ajá. Así que la miopía es una enfermedad donde se afecta el eje axial del ojo, por ende no se enfocan las imágenes en la retina y el paciente no ve de lejos, ¿sí? Pero a lo que voy es que tu pregunta era si es progresiva o no. Sí. Y si el ojo sigue creciendo, la miopía hasta donde crezca. va a seguir aumentando, así mismo. Hasta donde Por eso yo les recomiendo a los pacientes cuando llegan a los 21 años, 23, 24, si tienen sus últimos 3 controles de miopía ya estables, consideramos que ya se detuvo el crecimiento del ojo, por ende ya está estable la miopía y ya puede ser candidato a cirugía refractiva, porque muchos de nuestros pacientes jóvenes no quieren usar anteojos, ¿verdad? Y a su vez uno le hace una serie de estudios para ver si son candidatos a cirugía, porque no todos, porque quiere dejar de usar lente nada más, ya tiene que operarse. Si es una miopía muy baja, no tiene indicación. Y si son miopías a veces muy elevadas, hay que ver el grado de miopía para saber qué tipo de cirugía se le va a hacer a ese paciente. ¿La miopía refractiva no implica que no vaya a tener presbicia en algún momento de la vida? Así mismo, o sea, el miope va a tener la presbicia más tarde que el paciente que no es miope, esa es la diferencia. Sí, pero va a tener. Pero va a tener, porque como ve bien de cerca, no va a tener a los 40 la presbicia como un paciente que no es miope, pero le va a llegar a lo mejor a los 50. Porque en un momento dado va a llegar a su cristalino perder la capacidad de acomodación. Y eso es algo fisiológico que a todos nos va a pasar. Solo que a los miopes les llega más tarde porque tienen miopía y tienen la ventaja de ver mejor de cerca. Claro. Bueno, una última consulta también es en relación que yo quiero hacerte, que no quiero que termine el programa sin hacerte, es el uso frecuente de colirios, los cuidados que tenemos que tener hoy día, porque sabemos que también muchos son de venta libre y con este tiempo donde hay muchísima polución ambiental, estamos con los ojos sequísimos, irritados, y no solamente los adultos, también los niños, y se recurre mucho a la compra de colirios y gotas oculares que muchas veces son riesgosas, sin prescripción, digo, porque tiene venta libre. Así mismo, lo importante es que las lágrimas artificiales las pueden comprar de venta libre o en otros casos prescrito por el médico oftalmólogo y normalmente son inocuas para el ojo. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando un niño o un adulto tiene una conjuntivitis, ahí sí tienen que consultar porque tengo que prescribir o un antibiótico o un antiinflamatorio y a veces eso sí va a depender de lo que yo encuentre, qué tipo de antibiótico o qué tipo de antiinflamatorio. Por ejemplo, Lilian, no le puedo dar a un niño el mismo antibiótico que le doy a un adulto. Y es lo que sucede siempre. Yo tuve conjuntivitis, ahora ya tiene, y yo tenía en la ladera y le pongo este que a mí me sirvió. Pero a lo mejor... Para no volver a comprar. Totalmente, pero hay antibióticos, por ejemplo, que se depositan en el cartílago de crecimiento. Imagínate. Entonces eso no le puedo dar a un niño. Sí. Por ejemplo, una ciprofloxacina, que sí te puedo dar a vos.
Entonces a un niño le doy otra droga que es la tobramicina, por darte un ejemplo. Entonces para que los padres sepan que no Los cualquier, riesgos. totalmente, por algo, para cada edad hay un tipo de droga específico y para cada enfermedad también. O sea, si tienes una alergia, te doy un antialérgico, no un antibiótico. Si tenés una inflamación, te doy un antiinflamatorio. Pero qué antiinflamatorio te voy a dar lo decido yo en la consulta cuando examino tu ojo. Y si veo que tu córnea está sana, te puedo dar un corticoide. Pero si veo que tu córnea no está sana, está contraindicado el corticoide. ¿Y qué pasa? Te vas a la farmacia y compras y tiene corticoide y vos no sabías que tu córnea estaba dañada, te podés vos mismo generar una úlcera de córnea. ¿Y qué pasa? Ya nos vienen a la urgencia con un dolor ocular importante. Entonces, es súper importante que toda gota sea prescrita por un oftalmólogo porque hay distintos tipos de gota. Todos son colirios, sí, pero qué colirio es para cada enfermedad lo va a determinar el médico. Y hay muchos que incluso ya están en desuso en el mundo, ¿sí? Y acá se siguen utilizando. Totalmente, porque son dañinos para la retina, por ejemplo. Entonces, eso los pacientes no lo saben. Solamente acudiendo a la consulta ellos van a saber. Pero a veces compran, también sucede lo siguiente. Yo te doy una receta, Lilian, y dice tal principio activo. Van a la farmacia, no tengo este, pero tengo este que es parecido. Tampoco. O sea, es importante en el farmacéutico. Respetar la receta médica. Porque algo similar no es igual y puede lo otro sí generar un daño. Y normalmente vemos los efectos tóxicos de las gotas en la consulta. Qué pena. Qué pena, doctora, gracias por tu tiempo. ¿Dónde atendés, doctora? Siempre estás en tu consultorio, tenés una clínica, ¿no? Así mismo, tengo una clínica que está en América 187, casi Avenida Mariscal López, que se llama Clinic. Y sí, estamos de lunes a sábado para atender a todos con sus consultas. Pueden agendarse al 0971-892298 y atendemos todo tipo de patología ocular. Fantástico. Gracias, doctora, por tu tiempo. En redes sociales, ¿cómo está para que la gente te siga? Está tanto Clinic en sus redes y también doctora Mirta Ramírez, Mirta con TH. Y bueno, allí me pueden encontrar. Bueno, en Instagram también. Sí. Bueno, gracias por tu tiempo, doctora. Un placer conversar contigo. No, gracias, siempre. Lilian, siempre por acordarte de nosotros y sobre todo la importancia de la salud visual. A las órdenes siempre. Nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa, también a Emi Cofier por el estilismo, a la doctora Lorena González de la clínica Galema por el tratamiento de armonización facial y a Natural Slim por los suplementos dietarios que ustedes saben a partir de cierta edad hay que empezar a suplementarse, pero siempre con prescripción médica. Así que muchas gracias a ustedes también, por supuesto, porque ustedes son los que nos eligen cada jueves de estreno aquí en Foro Médico.